el apóstol Shaul, Pablo, el último de los apóstoles. Veamos cuáles fueron los requisitos en aquellos tiempos para llegar a ser un apóstol de nuestro Mesías. Primero, tenían que ser enseñados por el mismo Mesías durante su ministerio acá en la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 21. Segundo, ser testigos de la resurrección de nuestro Mesías. Hechos capítulo 1, versículo 22. Punto número 3. Tendrían que ser escogidos por el mismo Mesías, ser llamados directamente por él. Hechos capítulo 1, versículo 23 al 26. Y el apóstol Shaul, Pablo, en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 18, Pablo nos escribe que después de la conversión pasó inmediatamente 3 años en Arabia, siendo instruido directamente por el Mesías. Él igualó el mismo tiempo que los otros apóstoles que estuvieron con el Mesías. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 12 nos dice Pablo: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de nuestro Mesías. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 6, podemos comprobar que Pablo Shaul vio a nuestro Salvador resucitado. Es donde también Pablo, el apóstol Shaul, queda ciego al ver la presencia de nuestro Mesías. En el capítulo 9, versículo 15 del libro de los Hechos, nos dice: el Señor, el Adón, le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Para que no queden dudas, aquí vemos que el mismo Mesías llama a Pablo para este ministerio. Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Los otros apóstoles reconocieron que el apostolado de Shaul era el mismo de Pedro. Vamos al libro de Segunda de Pedro, de Kefas, capítulo 3, versículo 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul, Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Según Pedro, la sabiduría de Pablo vino directamente de Yahweh, directamente de nuestro Adón Yeshua. En la iglesia primitiva había muchos falsos maestros que torcían las enseñanzas de Pablo de Shaul. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 15, Pablo, Shaul, defiende su apostolado y advierte de los falsos. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1, Pablo nos aclara. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1, Pablo nos dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por el Mesías y por Yahweh, el Padre, que los resucitó de entre los muertos. ¿Por qué Pablo aclara esto, que es apóstol no de hombres, sino del Mesías? Porque sabía que había muchos falsos. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías mismo. Yo creo que nadie puede edificar un fundamento sobre otro fundamento que ya ha sido edificado. En el libro de Matías, capítulo 19, verso 28 nos dice: y Yeshua les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 12 apóstoles, 12 tronos. Y en primera a los Corintios,
capítulo 15, versículo 8 al 11, Pablo, Shaul, nos aclara que él es el último de los apóstoles, el más pequeño como un abortivo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. En conclusión, Rabbi Shaul, el apóstol Pablo, es el último de los apóstoles. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones para todos.